Buenas noches, amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Vamos a iniciar hoy el estudio de Apocalipsis y hoy entramos a la sexta copa. Hoy nada más vamos a ver la sexta copa, hemos avanzado dos copas a veces por sesión, pero hoy nada más veremos la sexta copa. Y quisiera que me acompañaras a Apocalipsis capítulo 16 y vamos al versículo 12. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, y disculpen la música, pero es del café donde estoy, que parece que llegué y le subieron, parece que no les gusta que se predique la palabra de Dios, ¿verdad? Pero bueno, ya después buscaremos otro lugar donde reunirnos que nos permitan tener más libertad en ese sentido. Ahorita por el tiempo, pero Apocalipsis capítulo 16, versículos 12, y vamos a leer hasta terminar la sexta copa, ¿ok? Y dice la palabra del Señor: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En esta sesión solo vamos a llegar hasta el versículo 14 y allí nos vamos a centrarlo, del 12 al 14, la sexta copa, el efecto de la sexta copa de la ira de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús tú nos des sabiduría para dar este estudio, Señor. Danos la gracia para entenderlo, estudiarlo, aplicarlo, vivirlo, Señor, y que podamos salir a la vez, Señor, gozosos de oír tu palabra y a la vez fortalecidos por tu Espíritu Santo para enfrentar cualquier problema, aflicción, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, entramos a la sexta copa de la ira. Tú vas a notar en lo que leímos que pareciera que esta copa no se ve la ira de Dios. O sea, pareciera, ¿verdad? Porque no se ve una catástrofe así, no se ve que caiga fuego del cielo, no se ven úlceras, no se ve algo en oscuridad. O sea, aquí dice que el sexto ángel derramó su copa y el río Éufrates se secó. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene de ira? Vamos a verlo. El río Éufrates es muy importante en la Escritura. Es mencionado desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? En Génesis nosotros lo encontramos como uno de los ríos que rodeaba el huerto del Edén. ¿Ok? Entonces es muy importante este río. Inclusive en Apocalipsis lo encontramos también. Vamos a Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 16. Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 16. Fíjate, y es también en la sexta trompeta. Sexta copa, sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tiene la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Entonces nosotros vemos esa parte. No vamos a leer lo demás porque eso ya lo vimos, pero es muy importante, amados hermanos, que entendamos esto. En este río Éufrates hay algo del Señor y Dios lo seca como una previsión de que se va a agotar la paciencia de Dios, ¿sí? Es muy importante, y aquí en este se seca para que pase el ejército, ¿verdad? En Apocalipsis 9 son desatados los 4 ángeles que estaban atados ahí, que son ángeles que van a comandar ese ejército de demonios de 200 millones, hermanos, 200 millones que van a matar a la tercera parte de los seres humanos. Recordando otra vez, los sellos son juicio de Dios,
pero en menor intensidad porque es una parte. La trompeta aumenta la intensidad a una tercera parte y las copas se aplica a todo, ¿sí? A todo. Ya vimos que, ¿verdad?, las úlceras malignas a todos aquellos que tienen la marca de la bestia, no una tercera parte, a todos, ¿verdad? El sol que quema, que abraza a todos los que tienen la marca de la bestia, la oscuridad total sobre la tierra de todas las naciones que apoyaron a la bestia. Entonces, aquí se aplica a todo. Como dije en los estudios anteriores, como un incremento de la ira de Dios. Recordemos que la ira de Dios se va acumulando, como cuando una presa, ¿verdad?, está reteniendo el agua y se va acumulando. Y entre más agua acumule, una vez que son abiertas las compuertas, más desastroso es lo que pueden hacer, porque va con más fuerza, con más potencia, ¿ok? Es lo mismo que está sucediendo aquí. Con los sellos, sí fue ira de Dios con intensidad fuerte, pero no tan fuerte como las trompetas, pero las trompetas no tan fuerte como las copas, ¿ok? Entonces es lo que nosotros tenemos que ver aquí, ¿verdad? Ahora, este río es secado por acción sobrenatural, no presas, no cuestiones ahí porque hay algunos que están diciendo que van a ser presas y todo eso. No, aquí es una acción sobrenatural de Dios, ¿verdad? Con la finalidad de que los reyes de Oriente pasen sin ningún inconveniente por ese río. Recordemos que el río Éufrates divide a Asia, ¿sí?, de unas potencias con Israel, o sea, Israel está acá abajo. Entonces el río Éufrates es una barrera natural que Dios puso en cierto, sabiendo su omnisciencia, ¿verdad?, de lo que iba a hacer Israel y cómo Dios iba a permitir que las potencias avanzaran contra él, pero para que no se enseñoreasen demasiado, Dios desde un inicio puso esa barrera en su conocimiento anticipado de todas las cosas. Entonces nosotros aquí encontramos a la cuarta confederación que encontramos en escatología. Es decir, va a haber rebeldía, esto lo platiqué, va a haber rebeldía en el imperio de la bestia. Entonces de repente se va a levantar la confederación del norte, que son los países que están arriba de Israel, los países de Irak y todos esos países, comandados por Rusia muy probablemente, al atacar a Israel, ¿ok? Entonces, esa es una confederación. La otra confederación son los reyes del sur, Egipto, Turquía, todos los que están abajo, igual, comandados, ¿verdad?, van a atacar a Israel. Entonces, la bestia, porque tiene un pacto de paz con Israel, recordemos, ese pacto de paz que tienen. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. Por cierto, le mando felicitaciones a mi hermano Toño, que ayer cumplió años, o ayer o antier, ya no me acuerdo, se pasa tan rápido el tiempo. Una felicitación, hermano, por si llegas a oír esto. Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, o sea, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, es decir, en la semana 70 de Daniel, ¿verdad?, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana vendrá el volteón de la bestia. O sea, 3 años y medio la bestia tendrá un pacto de paz con Israel. Pero después de ahí hace a un lado ese pacto de paz y los traiciona, ¿verdad? Recordemos esta parte, ¿sí? Así que en los 3 años y medio Israel es atacado por el reino del norte, que en este caso es defendido de manera sobrenatural por Dios, y es atacado por el reino del sur, que en este instante va a ser defendido por la bestia por su pacto de paz que tiene.
Israel muy probablemente sea desarmado. Recordemos que ahorita Israel es una de las potencias nucleares que hay en todo el mundo y tiene una aviación impecable. Se dice que no hay mejores pilotos aviadores que los israelitas, ¿ok? Entonces muy probablemente, como hasta ahorita se está viendo, inclusive se está viendo desde unos 20 años para acá, cómo quieren desarmar a Israel y que Israel sea desarmado, ¿verdad? Entonces muy probablemente la bestia va a lograr esto, va a lograr que Israel sea desarmado, porque le va a decir: yo te voy a proteger, no te preocupes, ¿quién puede contra mí? Nadie. Entonces Israel será defendido totalmente por el imperio de la bestia. Entonces, repito, hay 4 confederaciones, los del norte, los del sur, los de oriente, que son los países asiáticos de arriba. No sabemos qué países, si todos los países asiáticos. No sabemos si China va a estar o no va a estar. La palabra de Dios no nos lo dice, solo nos dice que son reyes de oriente, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que ver otra vez: reino del sur, reino del norte, reino del oriente y el imperio del anticristo. 4 confederaciones, ¿sí? Estos 3 se van a unir porque van a empezar a rebelarse contra el imperio de la bestia, ¿sí? Este es destruido, el reino del sur, por el reino de la bestia, ¿verdad? Es cesado su intención de querer destruir a Israel por el terrible poderío que va a tener el imperio de la bestia, y esto nosotros lo tenemos que ver, ¿verdad? Es muy importante nosotros ver esto, ¿sí? La bestia, después de derrotar al reino del sur, establece sus palacios sobre Palestina, establece su centro de comandos en la tierra de Palestina, ¿sí? Pero es allí cuando dice que noticias del oriente, esto también profetizado por Daniel. Vamos a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, porque Daniel tiene mucho que ver para interpretar Apocalipsis. Daniel capítulo 11, versículos 42 y 45. Vamos al libro de Daniel. Dice: extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Egipto está dentro del reino del sur, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Egipto, Libia, Etiopía y otros países. Pero aquí viene también lo que Juan está diciendo, fíjate, versículo 44: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso santo. A ver, entonces aquí dice Juan que oye noticias, que oye que un poderoso ejército de oriente innumerable ha salido para atacar al imperio de la bestia, ¿sí? Entonces, dice Juan en Apocalipsis, la Trinidad satánica, que no me gusta utilizar ese nombre porque no tiene nada que ver con Trinidad, porque no llegan a ser uno, ¿ok? Pero bueno, los 3 personajes que tratan de emular la Trinidad, Satanás, el anticristo y el falso profeta, ¿verdad? Dice que de ellos sale unos espíritus inmundos a manera de ranas, ¿verdad? La rana, recordemos que era uno de los animales inmundos para Israel, por eso dice espíritus inmundos, ¿ok? Dice que sale de sus bocas 3 espíritus inmundos, 1 por cada uno. Es decir, los 3 están participando en este proceso. La boca nos habla mucho, La boca nos habla de verbo, de labia, de inspiración, ¿verdad? De término político, convenenciero, ¿sí? Inspiracional, motivacional. Y podría referirse que del Satanás, del anticristo y del falso profeta saldrán 3 personajes o tres personas que serán poseídas por estos espíritus inmundos con poder engañoso, ¿verdad? Y que van a engañar, para salir a engañar a los reyes de la tierra. Vamos a Apocalipsis capítulo 13.
Perdón, me descontrola un poquito la música, ya no voy a escoger este café porque la verdad se oponen contra el Señor y bueno, a ver. Entonces dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran del cielo. Y en el versículo 11, vean, pongan atención en el término boca. 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, la boca tiene mucho que ver. Mucha gente se guía por el verbo. Tú no has visto, inclusive en cuestión política, ¿verdad? Mucha gente se guía por el verbo de una gente, los convencen las palabras, ni siquiera analizan, ¿me entiendes? Ni siquiera analizan si el proyecto es correcto, todo. Se dejan, como dice alguien, me envolvió con sus palabras, ¿verdad? Me envolvió. O sea, hay gente, imagínense el poder que van a tener estas personas para hacer eso. Si gente normal, no poseída, puede hacerlo, imagínense que tengan el poder engañoso de Satanás, ¿verdad? Entonces, estos 3 personajes tendrán una actividad de diplomacia tremenda para convencer a los reyes de la tierra, pero también a los reyes de Oriente, de no venir a atacar a la bestia, de en cambio unirse ellos, los reyes de Oriente, y las otras confederaciones, unirse en un solo ejército para destruir a Dios. Esto lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 19 de Apocalipsis, pero el Salmo 2 dice que las naciones se juntan para maquinar contra Dios, pero dice, el Señor se burlará, se reirá de ellos, ¿sí? Con gran ira bajará. Entonces es muy importante cómo el hombre piensa que puede destruir a Dios, que puede sacar a Dios de sus vidas. Bueno, por ahí hay algunas iglesias que dicen que a Dios lo puedes sacar de tu vida. No, a Dios no lo puedes sacar. Tú vas a tener que vivir con Dios por la eternidad. El problema es dónde vas a vivir. Si en el cielo o en el infierno. Porque en el infierno vas a probar la ira de Dios por los siglos de los siglos. Dios va a estar ahí porque Dios es omnipresente. Así que a Dios no lo puedes sacar. Ni tú puedes sacarte de Dios. Vas a estar siempre, pero ¿en dónde vas a estar? ¿En el amor, en la gracia, en la misericordia, donde reina eso o donde reina la ira de Dios? Eso es muy importante, eso es en lo que tenemos que meditar, ¿sí? Entonces estos seres, con una diplomacia que nunca se ha visto, va a convencer a los reyes de Oriente y a las otras confederaciones a unirse juntos contra Dios en la batalla de Armagedón. Allí es donde se van a juntar para pelear contra Dios, para esperar el regreso del Mesías y entonces atacarlo. Con armas nucleares, láser, no lo sé, pero es absolutamente tonto querer combatir con Dios. Como si el omnipotente no pudiera con un arma nuclear. Como si el omnipotente no pudiera contra un rayo láser. O sea, el hombre es atrapado por su propio pecado, ¿sí? Y eso es lo que el hombre cree, que puede esconderse y escabullirse de Dios, pero ese es un efecto del pecado. El hombre cree que puede burlarse de Dios por el pecado, pero no vas a poder burlarte de Dios. ¿Sabes? Al final Dios se burlará de ti, porque eso lo dice el Salmo 2, no lo digo yo. Dice que el Dios se burlará de ellos, ¿verdad? Tú lo que siembras lo vas a cosechar, indudablemente así va a ser. Ahora, como dije, no sé si notaste, un cafecito, no sé si notaste ¿qué juicio hay? O sea, sí, ok, se secó el río de Éufrates, sí, ok, salieron 3 espíritus inmundos a convencer a los reyes, pero ¿cuál es el juicio?
Pareciera que la sexta copa no hay un juicio, pero sí hay un juicio terrible, y más terrible que todos los demás. Más terrible que las úlceras, más terrible que el sol abrasador, más terrible que la oscuridad, ¿verdad? Más terrible que lo que hemos visto. ¿Cuál es ese juicio de Dios? El juicio de Dios es que Dios entrega a toda esa humanidad al engaño. Eso es un juicio de Dios. El juicio de Dios es que Dios está entregando a toda esa humanidad al engaño. Fíjense, segunda de Tesalonicenses, vamos a la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. Y hablando del anticristo, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, no voy a tratar ese tema aquí, pero eso de no recibieron es un tema de la elección. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, ¿qué dice ahí el versículo 11? ¿Quién envía un poder engañoso? Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahí está el juicio de Dios, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí está, hermanos. Ahí está el juicio de Dios, entregando a todas esas potencias a su propia locura de querer enfrentar a Dios. Porque esa es la realidad del corazón de todo ser humano. En todo corazón del ser humano está el oponerse a Dios. Y si el hombre tuviera el poder para eliminar a Dios, lo eliminaría. Cuestión que eso no lo hay, lo claro. Estoy hablando de la maquinación, de la perversidad del corazón. ¿Y sabes por qué no hacemos cosas tan brutas o tan bárbaras o tan terribles? Porque la gracia de Dios, la gracia común que se le llama en teología, ¿verdad?, está deteniendo nuestra maldad. De eso deberíamos de darle gloria y honra y alabanza al Señor, que Él está deteniendo todo esto y está controlando todo esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gente no se pierda. Pero aquí, en esta parte, el juicio recae en que Dios entrega el engaño, porque estos tres personajes van a engañar a todas las tierras y la van a convencer a todos los que se dejaron marcar por la bestia, a todas esas potencias, y ¿verdad?, las va a convencer de reunirse en un lugar para combatir contra Dios. Activo hay algo. Pero entonces nosotros vemos ahí, ¿quién les envía el poder engañoso? Dios, preparando todo. Fíjate, el hombre cree que ese es su día en el cual va a eliminar a Dios. Pero dice la palabra de Dios en Apocalipsis, ¿verdad?, para el día del Dios Todopoderoso. El hombre cree que va a poder salir victorioso, y en cambio el que va a salir victorioso es Dios. ¿Sí? El que va a salir victorioso es Dios. Pero ahora quiero que tomemos una aplicación aquí muy importante. Mira. Ahora, antes de entrar al tema que quiero darle en la aplicación personal, yo quiero que veamos esto, un punto personal de interpretación mía. Esto no lo he visto en algún comentario de los que leí. Esto es un punto de aplicación. ¿Por qué tres espíritus inmundos? Porque posiblemente cada uno vaya a las diferentes confederaciones. Uno a la Confederación del Norte, otro a la Confederación del Sur, que ya fue debilitada por la bestia, ¿verdad? Le ganó la guerra. Y la otra a la Confederación de los Reyes de Oriente, para convencer a todos esos de unirse contra el Señor, ¿verdad? De unirse contra el Señor. Y fíjate, hay un caso en el Antiguo Testamento de algo así que sucede. Fíjate, vamos a Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes. Primer libro de Reyes, no es Primera de Reyes porque Reyes es un libro. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Versículos 19 al 23.
Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová al rey Acab. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Este es Micaías el profeta, contra el rey Acab. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién dijo? Jehová. ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo consumirás. Ve pues y hazlo así. ¿Quién autorizó ese espíritu de mentira? Dios. Y ahí corrobora lo de Tesalonicenses: por cuanto no recibieron el amor de la verdad, Dios les envía un poder engañoso. Órale, Satanás, ahí están, son tuyos, y lo vas a conseguir porque yo lo autorizo. Oh, hermanos, con Dios no se puede jugar. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, no creas que con Dios puedes jugar, amigo, que me estás escuchando. ¿Quieres reírte de Dios? Dios se va a reír de ti. Entonces esto es muy importante. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver todo esto muy importante. Ahora, vamos a hacer una aplicación primordial de lo que estamos hablando de esta sexta copa. Ya vimos que el juicio recae en que Dios va a permitir ese poder engañoso para que sean engañadas las naciones, las potencias mundiales, para juntarse para querer combatir al Señor. Ahí está el juicio. Y fíjense, en la aplicación de nosotros en la palabra de Dios, vamos a aplicarlo a nuestros tiempos, vamos a aplicarlo a la iglesia, vamos a aplicarlo a nuestras ciudades, ¿sí? Lo que hoy estamos viendo, tenemos que tener mucho cuidado, y repito, como lo dije en el estudio pasado, lo he estado diciendo en los estudios pasados, tenemos que tener mucho cuidado con conservar, defender, amar, atesorar la sana doctrina. ¿Por qué? Vamos a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y esto ya lo he dicho también en algunos estudios, pero es bueno recalcar, como dice Pedro, no me canso de hablarles de las mismas cosas porque es para su bien, ¿verdad? 1 de Timoteo 4, 1 y 2. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, algunos que van a estar en las iglesias van a apostatar de su fe. ¿Cómo? ¿Por qué? Aquí mismo nos lo dice Timoteo. Escuchando a quiénes. ¿A quiénes van a escuchar? ¿Qué dice Pablo aquí? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué dice a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios? ¿Quiénes van a ser? O sea, ¿realmente Satanás se va a aparecer en una iglesia o se va a aparecer a hermanos y hola, tienes que creer esto? No. Fíjate que lo que dice el versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Fíjate lo que está pasando. Es decir, estos espíritus engañadores, personas que no saben discernir, porque no han nacido de nuevo, ¿verdad? Se dejan influenciar por estos espíritus engañadores y hacen doctrinas. ¿Por qué doctrinas de demonios? No porque hablen, o sea, imagínate a alguien subiéndose al púlpito en una iglesia y diciendo adora a Satanás. No está diciendo eso. Doctrinas de demonios porque los que crearon esa doctrina son los mismos demonios. Toda doctrina que no parte de la verdad de Dios es una doctrina satánica. Yo quiero que entendamos esto, hermanos. Toda doctrina que no parte de la palabra de Dios, que no parte de la verdad de Dios, es una doctrina satánica, es una doctrina de demonios. Las filosofías y huecas sutilezas que van contra el Evangelio o que le aumentan o disminuyen al Evangelio son doctrinas de demonios. Pero ¿quiénes están atrás de todos estos hombres? Ahí dice, espíritus engañadores. ¿Qué van a salir de la boca de estos demonios? ¿Verdad? Espíritus engañadores. ¿Quién va a salir de la boca del anticristo y el falso profeta? Espíritus engañadores, ¿verdad?
De ellos va a salir todo esto. Espíritus engañadores, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que ver esto, hermanos. Ahora, ahí mismo, en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, también, fíjense, primera de Timoteo 4, 1 y 2, segunda de Timoteo 4, 1 al 5, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahí está, hermanos. Para los que dicen, no, yo no me meto, yo no voy a combatir las doctrinas, yo no fui mandado a eso, te equivocas. Aquí la palabra de Dios dice que sí, que fuimos mandados a eso, que fuimos mandados a defender la verdad, que fuimos mandados a ser verdaderos hombres que tracen bien la palabra de verdad y que se opongan al error y que participen de las aflicciones del evangelio. No, es que ¿cómo le voy a decir a los otros? Son mis hermanos. No, están siendo engañados. Hay que decírselos. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Entonces la gente dice, no, eso es exagerado. No hay que hacerlo así. Claro, ahí está Satanás atrás diciéndote, sí, eso es exagerado. Tú no tienes por qué ser tan radical. ¿Sí? La sana doctrina no tiene tanta importancia. No, la Biblia nos dice que sí. Cuando tú dices que la sana doctrina no tiene importancia, cuidado, atrás hay un espíritu tratando de engañar a tus oídos. Y tú estás queriendo apartar tu oído de la verdad. ¿Por qué? Porque causa aflicción, causa sufrimiento. No querrán sufrir la sana doctrina, ¿verdad? No lo querrán sufrir, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, hermanos, que entendamos esta parte, ¿sí? Recordemos que Satanás siempre se ha opuesto a los verdaderos siervos de Dios. Siempre, Satanás siempre ha tenido a hombres ahí para oponerse a Dios, a los hombres enviados por Dios. Recordemos Micaías, los falsos profetas, ¿verdad? Que hasta uno agarró y le pegó una cachetada y le dijo, a ver, dime por dónde ha salido el espíritu de mí. ¿Sí? Jeremías tuvo también 40 profetas falsos que se le oponían. Nosotros así vamos a encontrar vez tras vez en la palabra de Dios que va a haber una multitud más grande de hombres falsos que según vienen de Dios contra el verdadero siervo de Dios. Es decir, los que en verdad quieren seguir la verdad de Dios son pocos. Los que en verdad quieren predicar la verdad de Dios son pocos, y eso lo demuestra la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y los que tratan de desviar el oído a la verdad son varios, son muchos que no quieren vivir la verdad del Evangelio. Por ejemplo, nosotros encontramos a Moisés y Aarón en Egipto contra los hechiceros de Egipto, ¿verdad? Vamos a Éxodo capítulo 7, libro de Éxodo capítulo 7. Versículos 11 y 12. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de los otros, ¿verdad? Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Sí? Capítulo 12, 8:7, perdón. 8:7. Y los hechiceros hicieron los mismos con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Ya vieron? Y creo que es el 7:22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Vean cómo los magos se están oponiendo a todo esto. Es más, en Hechos 13:8, en el Nuevo Testamento,
en Hechos capítulo 13, versículo 8. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Cómo le dijo? Hijo de Dios. Oh, Juan, oh, amigo, no hagas eso. Por favor, Elimas, mira, Dios te ama, Dios te quiere. No, ¿qué le dice? Oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Pues aquí ahora la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás más el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor buscando quien le condujese de la mano. Entonces vemos ahí a Elimas oponiéndose a Pablo para apartar de la fe al procónsul. Vemos en los magos de Egipto buscando apartar a Faraón, a Elimas buscando apartar al procónsul, ¿verdad? Simón el mago engañaba a las personas, ¿se acuerdan? Hechos, ahí mismo en Hechos capítulo 8, versículos 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, ¿cómo decía este hombre que ni era cristiano? ¿Cómo decía? Diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Cuántos hombres no están haciendo hoy en día señales y todo y dicen, este es el gran poder de Dios? ¿Verdad? Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Cristo, se bautizaron hombres y mujeres, ¿verdad? Y bueno, dice que también creyó este Simón el mago, pero vamos a ver más adelante que él no creyó y Pedro lo tuvo que confrontar y que le dijo, veo que todavía estás en prisiones de oscuridad. Es decir, que no había sido salvo. Su fe había sido una fe fingida. Seguía siendo el mismo tramposo, codicioso, engañoso, que quiso comprar el poder de Dios con dinero. ¿Cuántos hay que no están haciendo esto? Pero nosotros vemos otra vez el engaño, la mentira, ¿sí? El falso profeta, los habitantes de la tierra, dice que los va a engañar con grandes señales, prodigios, milagros. La bestia también, ¿verdad? Que vendrá con portentos grandes y señales y milagros, ¿sí?